there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele. Jonathan, no te habíamos tenido con nosotros en mucho tiempo. Qué bueno que estés aquí. Es un placer, hermano Swaggart. Y Joseph Larson también. Y Lauren, alguna campaña, no lo creo, ¿verdad? Bueno, me iba a reunir con usted, pero lo cancelé. Bueno, ni modo, ya pasó. Nada ahorita. Les dije, damas y caballeros, tenía la razón, ¿verdad? Jonathan, ¿qué tal tú? Nada ahora. ¿Qué tal, Joseph? Sí, señor. Tengo en febrero. Sí, Joseph, aprecio mucho que me ayudes con esta situación. Sí. Me estaba viendo un poco mal ya. Sí, le estoy ayudando. Todo tuyo. Voy a estar en Gastonia, en Carolina del Norte, con el pastor Jeff Williams. Unas semanas, el 9 y 10 de febrero, jueves y viernes en la noche, a las 7 de la noche, predicando la palabra, cantando alabanza. Qué presentación más horrible, pero también voy a salir de Estados Unidos y voy a ir a Canadá este próximo mes también, por la primera vez. Probablemente mejor lo dejemos allá, ¿verdad? Voy a estar en Deer Lake, Newfoundland, Labrador, Canadá, en Emmanuel Pentecostal Church, viernes a las 7:30, sábado a las 7:30, domingo, cállate Josh, a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces, si están en el área, vamos a estar con ustedes y quiero que esté. Mi esposa va a ir conmigo. Bueno, ¿crees que Necesitamos ¿crees que seguir. hiciste un buen trabajo? ¿Se enteraron de lo que va a pasar o no? Bueno, pues, Dave. Señor. Después de eso, ¿verdad? El 31 de marzo y abril 1 y 2 en Hayden, Alabama, Message of the Cross Family Worship Center. No espere hasta entonces. Si vive en esa área, está al norte de Birmingham, necesita ir a visitarlos. Si no tiene una iglesia, involúcrese en su iglesia. Amén, así es, John. Ya sé, yo no tenemos nada en el momento, pero vamos a tener muy pronto. Excelente. Vamos a estar con el hermano Larson. Bueno, pues. Aquí. Y es bueno tenerlos a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Perdonen nuestras bromas el día de hoy. Son las personas con las que tengo que trabajar, ni modo, ¿verdad? Bueno, ¿qué está tratando de decir? Bueno, de una manera u otra vamos a sobrevivir, no sé. Pero sí, nos da mucho gusto tenerlos a ustedes con nosotros. Eso sí, permítanme decírselos. Lo digo con mucha seriedad. Y muchos de nuestros predicadores no están aquí. ¿Verdad? ¿Es cierto o no? Bueno, No están aquí, así que están fuera. sí, están afuera, sí. Bueno, Gálatas. Dan va a estar en Australia. Sí, muchas gracias por recordarme eso. Estaba yo pensando en eso el día de ayer para mencionar esto. Y pueden ver en pantalla a dónde va a estar él y cuándo va a ser. Y yo no he escuchado de él desde que ha estado ya así. Sé que ya llegó bien, pero no he escuchado nada más de la campaña. Él ha estado en esta iglesia en particular varias veces en el pasado. Así que espero que tengan grandes campañas allá. Pero sí, creo que me dijo que él no había estado allá desde que comenzamos la televisión, así que va a ser muy interesante ver la respuesta que él tiene allá o tenga. Prediqué en gran parte de Australia y es un país hermoso, realmente que lo es. Y yo ya he contado eso 25 veces, así que va a tener que soportarlo una vez más. El tiempo en el que estuvimos allá, recuerdo que estábamos en un restaurante y yo quería otra bebida, de Coca-Cola. Y el mesero dijo, bueno, va a tener que ir para allá a la barra por él. Y dije, bueno, no sé por qué era el caso, pero eso es lo que tenía que hacer. Entonces fui y ordené mi bebida y saben, ellos lo hacen aquí también, pero le ponen un cherry con un picadientes arriba.
Y comencé a masticar eso y, y se hizo más grande y más grande y más grande. Y bueno, el mesero detrás, no el mesero, sino el que estaba detrás de la barra, él se me quedó viendo, nunca me quitó los ojos de encima, se me quedó viendo y finalmente me dijo, Mike, no se supone que debe ser algo que se coma, es de plástico. Y yo pensé, bueno, ¿y usted espera hasta este momento para decirme? Ajá. Así que de cualquier manera, bueno, pues, bueno, estén orando por la campaña de Donnie allá para que se mueva el Señor grandemente. Y nosotros le vamos a decir a la gente cómo llegar al cielo. Exacto, exacto. Gracias, Dave. Aprecio mucho ese comentario. Hermano Swagger, mire, quería mencionar rápidamente, Joseph, mañana, ¿verdad? Crossfire. Sí, hay una noche de avivamiento mañana a las 7. Ese avivamiento anual se está en el área de Baton Rouge. Será un servicio Amén, así maravilloso. es. Será el próximo, el sábado 28 a las 7 p.m. Así que estén todos allí presentes. Muy bien. Dave, Gálatas capítulo 4, versículo 8. Sin embargo, en otro tiempo no conociendo a Dios. La condición antes de ser redimido. Cuando dice aquí, se refiere a ustedes, dice, sin embargo, aquí está hablando de judíos o gentiles que han venido a Cristo. Bueno, yo diría que en esta declaración él está tratando con los gentiles primordialmente. Y ese realmente es el tema del primer viaje misionero. Habría incluido algunos judíos, pero creo que se dirige a los gentiles. Leyendo esto, llegué a la misma conclusión, pero él dice cosas que parecen que están refiriéndose a judíos aquí. Lo que él hace aquí, hermano Swagger, en los primeros versículos, él trata primordialmente con los judíos que estaban allí. No estaba excluyendo a los gentiles, ahora está cambiando de nosotros, refiriéndose a sí mismo como los judíos, al ustedes. Buena idea. Pero lo próximo que vamos a ver es su comparación, porque si entramos a Hechos capítulo 14, del 11 al 13, podremos ver que adoraban. De hecho, le llamaban a él Bernabé, eh, judío de Mercurio, y a Pablo lo comparaban con otros dioses que estaban ellos adorando, sumo sacerdote de Júpiter que estaba también haciendo sacrificios, así que eran paganos. Y lo que él va a comparar en este punto es la idea del judaísmo. Él está poniendo el judaísmo en la misma clase que todo eso. Así que va a mostrar esa comparación regresando a los rudimentos del judaísmo, que él compara lo que los paganos estaban adorando. ¿Piensas que los judíos habían sido antes de llegar a Cristo, habían estado adorando ídolos? No, pero está comparando cómo adoran, el sistema de Bien. cómo ellos estaban adorando y regresando a los rudimentos del mundo. El judaísmo controlaba todo aspecto de la vida, no solamente un sistema de fe, era un estilo de vida, todo lo que se hacía desde cómo se comía, los utensilios que se utilizaban, la manera como, cuándo se usaba, La ropa que se todo, ponían. Sí. desde el principio al fin. La gente leía Éxodo, Deuteronomio, Números y veían un detalle en todo aspecto de la vida. Aparte de que todas las tradiciones que se le habían añadido para ayudar a cumplir todas esas mitzvahs y mandamientos. Entonces Pablo está tratando de removerlo de esa dependencia. Sí, bueno, él ¿no? está diciendo, están regresando a un sistema, queriendo decir, yendo a un sistema, el judaísmo, que es lo mismo que los elementos o los rudimentos del mundo que hacían antes, porque vivían bajo el temor o la esfera de la superstición. Los judíos el día de hoy, y no lo digo yo para ser crítico de mis hermanos y hermanas judíos, porque yo conozco algunos de ellos, pero ellos viven bajo un gran poder de superstición. Si no hacen ciertas cosas, sienten la ira de Dios sobre ellos. Entonces están tratando a través de tradiciones. ¿Quieres decir hasta el Claro día de que hoy? sí. Sí, Josh les podrá decir que Josh estuvo allá o estuvo en Israel cuando estaba el Shabbat, el día de reposo. No se puede romper, se tiene que ¿Te hacer diferentes refieres cosas. al día de Sí, el reposo? sábado, el día de reposo. Se tienen que seguir ciertos conceptos, si no uno puede caer muerto. He estado en Israel unas Según cuantas ellos. veces cuando llega el día de reposo y realmente no hay mucha comida disponible. Ellos tienen ciertas cosas, ¿no? Pero no es como los demás días de la semana.
Pablo le preguntaría a la gente en algunos de sus escritos, ¿quieren servir a la ley? ¿Realmente se han fijado en la ley? Pero Exacto, nosotros no exacto. entendemos el día de hoy en nuestro concepto el dominio que la ley tenía sobre el pueblo judío. Pablo aquí en Gálatas se refiere a esto como una prisión. Lo que John acaba de decir es importante de entender que todo y cada aspecto de la vida, desde levantarse hasta acostarse, estaba dominado por el Ah, concepto de que eran el pueblo elegido y debemos actuar de cierta manera. pero Pablo propiamente había vivido bajo esa situación Correcto, durante sí. años. Así que él estaba muy al tanto de todo esto. Lo que yo estoy diciendo es que en nuestra cultura occidental el día de hoy, y aún en los judíos el día de hoy, Sí. ese sentido de la comunidad, de una atadura de la ley, lo que todo supuestamente debía estar junto en cuanto a lo de la tierra de Israel, nosotros no comprendemos los números masivos de influencias y de impactos que la ley tenía en la vida, si es que de hecho se trataba de guardar como se había diseñado. La gente estaba separada y el resto del mundo la veía y decía, bueno, no pueden tener un emparedado de jamón, no pueden trabajar, ni siquiera pueden pelear la guerra el día de reposo y todo esto dependía de esa gente. Si decimos que queremos regresar a eso, Entonces Pablo les estaba diciendo, no vale la pena, eso es inútil. aparte de eso, el sistema de Dios fue diseñado para un periodo de tiempo. Y ese El tiempo, tiempo ya había terminado. exacto. Cristo cerró el primer contrato con lo que hizo en el Calvario y abrió otro contrato. Y nos libertó de la autoridad y responsabilidad de la ley. Romanos 7:4. Estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Romanos 10. Cristo es el fin de la ley para justicia. ¿Dónde pone eso al cristiano moderno que trata de utilizar algunas de las disciplinas de la iglesia como el ayuno, la oración, la memorización de versículos, que son cosas buenas, ¿no? Son cosas muy, muy buenas, pero tratan de usarlas para traerlas como consecuencia victorias sobre vidas y corazones. Esa es la ley, pero bajo otro ámbito. No es la ley del judío, sino la ley Claro, del claro, hombre claro. Pero utilizada. el principio básicamente es el mismo. Sí, pero aún así, y bueno, y usted tiene la razón, tiene toda la razón. Están Sí, estaba tratando destituidos. de presentar el punto. Realmente no entendemos cuán dominante la ley era. Si usted piensa en el tabernáculo y usted piensa en las maneras como la gente estaban diseñadas para vivir de las diferentes tribus y posiciones, la ley dominaba toda acción del judío desde levantarse hasta terminar. Era así de dominante y literalmente encarcelaba a la gente para poder separarlos. Y regresar a eso y no caminar en la libertad que Cristo había provisto. Miren, nosotros realmente no entendemos, creo que no entendemos ese lado del encarcelamiento. Bueno, Pablo entra y dice, ya todo eso se ha ido. Sí, No fue él muy lo dijo un poco agradable. mejor, ¿verdad? Sí, pero es así. Tengamos en mente que cuando él inicialmente trajo esto a los gentiles, trajo esto a personas que no estaban familiarizados con la ley, no crecieron así, no solamente desde el punto de vista de la distancia, y ahora están allí con la influencia de los judaizantes, empezando a vivir los aspectos de la ley. Los judaizantes estaban diciendo guarden la ley. Ahora que han aceptado a Cristo, tenían que aceptar la ley y guardarla. Entonces, y estaban introduciendo conceptos de circuncisión que ahora entra en ello la circuncisión, el Barit Milá, era el medio de cómo el niño era dedicado para ser bar mitzvah, con la idea de que serían un hijo de la ley y servirían la ley toda su vida. Pero eso era Así entonces. era en aquel momento. Ahora es hoy. Entonces, las personas que nos están viendo hoy día, ellos no están tomando estas creencias, no les es importante, no saben de qué se está hablando. El principio de la ley se aplica aquí, sea una ley que era hecha por Dios. Y por cierto, estos judíos entonces, aún en el tiempo de Cristo, no estaban obedeciendo la ley mosaica.
No podían hacerlo y no voy a entrar a gran detalle, pero el arca del pacto no residía dentro del lugar santísimo en ese lugar en particular. Así es. Así que así ellos aún es. estaban practicando una forma de ley, pero de hecho no podían cumplir ningún aspecto que la ley requería que ellos hicieran. No, 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 estaban muy lejos de allí. Pero sea que uno esté tratando de practicar la ley mosaica o la ley tradicional, de la manera como se refiere mucho para los judíos, uno está perdiendo el punto. Igual que un gentil que sea salvo y que quiera regresar a las raíces hebraicas, no funcionará. Pero ¿cómo afecta esto a John y a Sally, que está viviendo para Dios? ¿Cómo esto le afecta a ellos, lo que Pablo está enseñando acá? Bueno, cualquier ley que uno invente, sea una ley que uno trate de cumplir por uno mismo a través de sus esfuerzos, tratando de establecer algún tipo de justicia por lo que uno hace, es una ley que uno no puede guardar, una ley que Bien, la justicia es suscrita y es presentada por simple fe en Cristo. nada más, Solamente, nada más. solamente. Entonces, si anexamos algo a ello, estamos básicamente en principio lo mismo que estos gentiles o judíos estaban haciendo. Ese fue el argumento de la reforma, porque la Iglesia Católica Romana hizo lo mismo que otras religiones. El Islam hizo lo mismo. En el Islam, en el catolicismo romano, el catecismo. En el Islam está la ley Sharia. Esos son los mismos conceptos que los judíos tenían con respecto a, bueno, la ley mosaica, pero obviamente grandemente se pervertía cualquier otra cosa que se presentara o que estuviera en la palabra de Dios, y los judíos hicieron lo mismo. Así que cualquier ley que usted establezca por lo que usted hace, Dios no lo honra. Sola fide fue lo único que se reclamaba o proclamaba por los reformistas, por fe nada Sé que más. ustedes dicen, y estoy seguro que es verdad, pero hay una gran cantidad de cristianos hoy día que están tratando de guardar partes de la ley pensando que les santifica de alguna manera, ¿correcto? La idea en el movimiento de las raíces hebraicas es que las raíces o la raíz del judaísmo es lo que la iglesia usa como base y como fundamento. Entonces, regresando y practicando algún aspecto que continúe como el día de reposo, reconociendo el día de reposo, reconociendo los días festivos y utilizando esos días festivos de una manera que pueda traer ciertas bendiciones, reconociendo la obediencia. Primeramente, no se pueden obedecer porque para poder obedecer uno tiene que estar en la tierra de Israel, en Israel, y uno tiene que hacer un sacrificio, tiene que haber un sacerdocio, así que no pueden cumplir ninguna de la, Es inválido, es nada de algo la ley inválido. mosaica. Ya se terminó, se cumplió. Pero ese esfuerzo es inválido, no importa cómo usted lo mezcle o lo ponga Vano. con actividades que son bíblicas o correctas, o la ley mosaica, usted por una cosa y la otra, las tradiciones, eso es inválido, no es Amén. aceptable a Dios. Y la carne no quiere escuchar eso porque estas metodologías y movimientos viven hoy día porque la carne quiere tratar de hacerse aceptable a Dios a través de acción. Y es lo Amén. que quiero presentar. La gente que nos están viendo, ¿qué es lo que les está afectando? Eso es, todo está afectándolos por causa de las diferentes cosas que se están predicando y enseñando, presentando a través del cristianismo. Todo, Así esas es. cosas son real o reales. Y una vez más, la carne atrae a la carne. Gravitamos hacia, miren, muéstreme qué hacer. Por favor, dígame qué hacer y yo lo haré. Pero todo esfuerzo del hombre es inválido, es inaceptable para con Dios. Lo único que es aceptable para Dios y lo único que nos libera es una fe simple en Cristo, entendiendo que Él es nuestro Salvador, hay que depender de Él para todo. Pablo diría esto, después de estar en atadura a la ley, Pablo aún diría en Hechos 15 que no podíamos guardarla nosotros mismos porque estamos tratando de poner a otra gente debajo de ella. Pablo haría esta declaración, él es el hombre más liberado que uno va a poder llegar a escuchar. Él dijo, todo me es lícito. Y cuando decimos Ujú. eso el día de hoy, la carne se va inmediatamente y dice, "Ah", porque queremos reglas, queremos, díganme qué hacer. Lo Eso fue dijo lo en el que, Sinaí, ¿no? sí, sí, miren, lo que nosotros hemos llegado a tener y de lo que hemos pasado es de la infancia a la madurez, una libertad de la ley, pero responsabilidad de Cristo ahora. Bueno, la cruz de Cristo atraviesa todo eso. Correcto, sí, pero miren, estaba esperando que la gente pudiera entender esto, que no somos responsables a Moisés, somos responsables
ante Cristo. Hay una responsabilidad. Pablo dijo que yo estoy bajo la ley de Cristo en 1 Corintios 9. Dijo, no estoy bajo la ley mosaica, y él claramente lo dejó ahí. Él dijo, yo estoy bajo la autoridad de Cristo, yo estoy operando Sí, en el nuevo pacto, así y es. eso es a lo que yo estoy atado. Cómo entrar, cómo mantenerme, qué es lo que produce. La ley no admitiría esto, y hermano Schwager, usted ha hecho la pregunta en estos comentarios y los libros que ha escrito, ¿por qué Dios da una ley que él sabía que la gente no podía guardar? Obviamente desde el principio ellos dirían, vamos a hacer todo lo que dice, pero Romanos capítulo 3 nos enseña que la ley, el propósito de la ley, y eso es algo bueno, ¿no? No es algo malo. La ley, y yo creo que todavía opera hoy día, la ley fue entregada para que toda boca pudiese ser llena y todo el mundo fuese culpable ante Dios. Y por esa ley ninguna carne pudiese ser justificada. Esa es una buena revelación. Y esa es la revelación que Dios quería. Cuando dio la ley, Él no quiso o no quería, Él sabía que no podíamos guardar esa ley. Entonces, la ley sirve como un espejo y si lo permitimos traerá convicción, ¿no? Amén, así es. Actualmente estoy leyendo en Deuteronomio, en mi Biblia, y, y hay muchas leyes. Hay muchas leyes que el Señor le dijo a Moisés que le dijese al pueblo, no fallen en guardarlas. Y depende de nosotros que las escuchemos hoy, que nos adhiramos a ellas hoy y podemos leerlas unas tras las otras. El Espíritu Santo dice, no hagan esto, no Así hagan es. aquello. Y no queremos hacer esas cosas de Amén. todas maneras, ¿no? Aún después de la salvación, Pablo llega a la misma realización. Él está tratando de guardar la ley y se da cuenta de que por causa de la naturaleza pecaminosa que aún vive en él, así que tenemos Romanos capítulo 3 hablando de, de no creyentes, y después Pablo, después de la salvación, con el mismo problema. Pero el punto es este. Usted preguntó qué es lo que la gente está recibiendo allá afuera. Bueno, la revelación que Pablo tuvo en el entendimiento, cuando nos fijamos en la palabra de Dios, jamás es un esfuerzo en vano, jamás es un esfuerzo de vanidad, sea que estudiemos la ley o el Antiguo Testamento o el Nuevo. Debe traernos, como con Pablo, a una negación del yo. Y tiene la habilidad de hacerlo. Con Pablo, él prosiguió hacia la ley y él se dio cuenta de que sin la ley no había conocimiento del pecado, pero también vio algo que era bueno, lo cual era al hombre interno, la carne, la naturaleza pecaminosa, que permanecería allí si no hubiera aceptado la ley, si no hubiera tratado de guardar la ley santa y justa y perfecta de Dios, jamás hubiera llegado a esa realización de que la carne no puede agradar a Dios. Entonces, Ujú. en cierto sentido, eso es algo bueno. Bueno, la pregunta que hiciste tiempo atrás, ¿por qué Dios da una ley que sabía que no se podía Sí. guardar? Pero ese era el punto, Ese era el ¿no? punto, para que toda boca fuese callada y Así que nadie es. pudiera llegar a decir, yo he guardado toda la ley. Incidentalmente, Jesús en el Nuevo Testamento, Excepto Cristo, claro. excepto Cristo, sí, él está hablando con los fariseos y toda la idea era de que, bueno, guardamos la ley porque tus discípulos no comen con las manos limpias. Y él continúa con una lista, les da la enseñanza de Corben, donde le están dando los impuestos al templo y reciben la crítica de los sacerdotes tergiversados o malos, pero les dice, están guardando la ley, pero realmente no están guardando la ley. Así que cualquier persona que diga, yo guardo la ley, lo que nos enteramos de lo que hacen es de que ellos escogen lo que quieren hacer y Exactamente. no. Cuando, cuando uno se da cuenta de todo, Cristo dijo, ustedes no están haciendo Mm, lo que Moisés mm. les dijo. Ustedes dicen que están guardando la ley, dicen que honran a su padre y a su madre, pero individualmente ustedes son hipócritas. Básicamente, el individuo que debe guardar o cuidar de los padres de los padres y las madres en su tercera edad, no lo hacen y dan el dinero al templo, y porque dicen, bueno, yo di el dinero al templo, así que estoy absuelto de cuidar de mis padres. Pero Jesús les dijo, son un montón de hipócritas, en cierto sentido. Les dijo, ustedes no valen la pena. Pero de cualquier manera, tratando de guardar la ley, cualquier persona que diga eso, usualmente lo que sucede, una vez más, él dijo, y ustedes hipócritas, porque si realmente entendieran la ley, entendieran que tienen que guardarla toda, y no se puede. Pero el Señor dijo, le dijo a Israel, si ustedes no guardan mis mandamientos, ustedes se encontrarán en problemas. Y si guardan mis mandamientos, les bendeciré,
yo derramaré las ventanas de los cielos sobre ustedes, etcétera, etcétera. Pero hubieron muchas leyes que hoy en día guardamos. Sí, pero es cómo lo hacemos, cómo guardamos la ley. Y algunas de estas leyes de las que guardamos, leyes dietéticas con Pedro, el lienzo bajando del cielo y todo eso, no lo llaméis inmundo a lo que yo he limpiado. Así que algunas de estas leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento, por supuesto, Pablo dijo, no dejen que el hombre los use con respecto a los días de reposo, luna nueva, etcétera. Pero el estándar aún permanece, si es que pudiera decirlo así. Toda boca aún es callada cuando ven la ley santa de Dios, porque es lo que es santa, es justa, es buena y perfecta. Y Jesús era el único que podía guardarla. Nosotros llegamos a la realización de que una vez más morimos al yo. Yo no puedo guardar el estándar. Simplemente se trata de cómo nosotros nos dirigimos en nuestra vida y caminar con Dios. Bueno, Cristo guardó la ley perfectamente. Y Él es esa medida hoy día. Sí, mire, Totalmente. uno de los propósitos de la ley, y eran muchos, no, mire, lo que Joseph acaba de decir es una de las cosas principales, pero en forma escrita la naturaleza y el carácter de Dios se reveló y a la gente se le dijo que cualquier cosa que viole mi naturaleza y mi carácter, yo estoy en contra de ello. Así que ser libre de la ley mosaica, aunque eso se exhibió en la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento, yo no estoy bajo la ley, pero cuando Cristo vino, Él dijo, cuando me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Habéis visto la naturaleza más grande o el mejor ejemplo de la naturaleza y el carácter de Dios y de la ley. Estamos bajo Dios, bajo Cristo y todo es lo mismo. La naturaleza es la misma. Entonces, esas cosas que han revelado el carácter de Dios y en la ley aún siguen siendo la naturaleza de Dios bajo Cristo. No violamos esas cosas como robar, mentir, matar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era una violación de la naturaleza y el carácter de Dios bajo el antiguo y es violación una violación del carácter y la naturaleza de Dios bajo Cristo, pero ya no soy bajo Moisés, sino bajo Cristo. Y gracias a Dios que estamos bajo Cristo, ¿no? Hermano Swagger, cuando vemos a los israelitas, a los hebreos, ellos tenían el sistema de sacrificios que obraba como una expiación para permitirle a Dios tolerar su presencia para estar entre ellos. Entonces la expiación cubría el pecado, pero le daba a Dios el medio por el cual podía tener comunión con Israel. Así es, así es. Si nos fijamos en todos los factores y razones que estaban en los sacrificios, eran predominantemente por sus fracasos, no por sus éxitos. Entonces, los sacrificios debieron haber sido el objeto de su fe. Dios los juzgaría en el futuro en cuanto a cómo trataban al sacrificio o los sacrificios. El mismo concepto de que ellos fueron guardados durante 70 años fue porque no daban el reposo y tampoco reconocían la validez de la necesidad del sacrificio. El rey del norte o el reino del norte, cuando se separó del reino del sur, edificaron sus propios altares, dieron sus propios sacerdotes y un sacrificio inaceptable ante Dios y finalmente serían los que se encontraron bajo castigo. Judá también después haría lo mismo 40 años después. Dios veía los sacrificios dándole a Israel el objeto de fe que debieron haber tenido fijándose esperando al Mesías venidero. Nosotros vemos hacia atrás al sacrificio, lo que Cristo hizo en la cruz, y ese es el medio de relación y comunión con Dios. La obediencia de Israel, aunque a ellos se les dieron todas las reglas, se manifestaba el carácter de Dios en la ley. Es claro, en Hebreos de hecho dice que Cristo era la imagen expresa de Dios, queriendo decir que Él era el carácter de Dios representando al hombre en la tierra. Ahora es nuestro abogado, es el nuevo sacerdocio bajo Melquisedec, es el nuevo representante para nosotros, pero es el sacrificio lo que se convierte en el objeto de nuestra fe, porque eso es lo que nos dio la expiación. Y de hecho, en el caso de Jesús no expió por pecado, sino que lo quitó por completo. Así es, así es. También mantiene la justificación para nosotros y provee ese crecimiento continuo al seguir en la santificación. Amén. Mantengan en mente que Jesucristo es la fuente de todas las cosas que recibimos de Dios. La cruz es el medio, es lo que lo hace todo posible, la cruz. Él entregándose a sí mismo como un sacrificio perfecto que expió todo pecado. Y es que el pecado es el problema, damas y caballeros. El pecado, si no hubiese sido por el sistema de sacrificios, Israel hubiese perdido realmente, se hubiese perdido mucho tiempo atrás, porque Dios no podía tolerar el pecado. Y aunque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado, aún lo cubría.
y hacía posible que Dios honrase su palabra para esas personas si ellos hacían lo mejor, ¿no? Pero el sistema de sacrificios, si lo digo de esta manera, realmente era muy importante. Pero gracias a Dios que hoy, no tenemos que mirar tal sistema. Jesucristo lo pagó todo, a Él se lo debo todo. El pecado ha dejado una mancha, pero Él nos limpió. Gloria a nuestro Dios. Y nosotros lo hacemos complicado en ocasiones, pero realmente no es tan complicado. Es lo que Jesucristo hizo en la cruz lo que hace posible que podamos tener esto. Y nuestra fe debe de estar en Cristo y crucificado constantemente. 24 horas al día, 7 días a la semana debe de estar en esa capacidad, damas y caballeros. Y usted estará bien si sigue eso. Dos cosas que suceden, hermano Swagger. No entendemos la ley. Pablo dijo eso una y otra vez. El que enseña la ley o está bajo la ley no la entiende. Y lo segundo es que no entendemos lo que se nos ha dado. Esa heredad, ser heredero de Dios. Y va a recalcar eso. Porque hay que regresar a esos rudimentos mundanos cuando miren qué es lo que se les ha dado ahora. Así que cometemos un error en dos frentes. No entendemos la ley que estamos tratando de guardar. Y número dos, tampoco entendemos ni continuamos en progresar en lo grandioso de los beneficios del nuevo pacto. Realmente es muy simple. Usted pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y la deja allí. Y eso cubre todo. Así es. Eso lava la ropa sucia, podemos decir. Eso suple la necesidad de aquella persona que le ha fallado a Dios y la conciencia ha estado tan fuerte en contra de ellos. Así que cuando van a confesar su pecado, lo que Jesús hizo en la cruz limpia esa situación. Y el pozo sigue profundizándose. Así es, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Así que eso es lo que hace esto tan maravilloso. Y cuando yo les digo, pongan su fe en Cristo y la cruz y déjenla allí, la alabanza dice, déjenla allí, déjenla allí. Lleven sus cargas al Señor. ¿La puedes cantar? Take your burdens. Lleve sus cargas. Burdens to the Lord and leave them there. If you'll pray and never doubt. Si usted ora y no duda. Never doubt, He will surely bring you out. Just take your burdens to the Lord and leave them there. Hallelujah. Aleluya. Now the cross made that Ahora la possible. cruz hizo eso posible. Alabado Dios, alabado Dios. Discúlpenme, pero cántalo otra vez. Just leave it there. Take your burdens. Take your Lleve sus burdens to cargas. the Lord and leave them there. If you'll trust and never Si doubt, confía y no If you'll duda, trust and never doubt, He'll surely lead you He out. will Él le ayudará. surely lead you out. Take Just your take your Lleve sus burdens cargas. to the Lord and leave them there. Well, that's a great. Oh, esa es una gran verdad en esa alabanza. Bueno. Si usted confía y nunca duda, Él ciertamente le ayudará. Lleve sus cargas al Señor y déjelas allí. Algunos de los que están viendo ahora mismo están afectados en gran manera por algo. Lleve esa carga al Señor y déjela allí. Y si usted confía y no duda, Él ciertamente le ayudará. Lleve sus cargas al Señor y déjelas allí. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Damas y caballeros, Él lo hará. Él lo hará. Amén. Y usted se está preocupando por nada. Usted se está preocupando por algo que ya Él tiene el control de ello. Alabado Dios. Jesucristo y crucificado contesta, responde a la pregunta, resuelve el problema, suple la necesidad. Alabado Dios. Y si usted confía y no duda, Él ciertamente le ayudará. Lleve sus cargas al Señor y déjelas allí. Alabado Dios. Bueno. Aleluya el Cordero. Adelante, Dave.
Vamos a empezar desde arriba, en el versículo 8. Sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, La condición anterior que no está redimido. servíais como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Eran esclavos a la superstición pagana. Y yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos o cuántas personas, cuántos hoy día operan en esa misma capacidad de superstición pagana? Todo aquel que no tiene su fe en Cristo, realmente, cuando uno llega a la raíz, no hay un montón de opciones aquí de las que estamos viendo. La palabra, los rituales siguen regresando a mi mente mientras estamos hablando de esto. Cuando nos fijamos en esta imagen, hay una situación en la que una persona que estaba en ataduras, literalmente en una prisión, por decirlo así, ahora ha sido liberada y puesta en libertad. La pregunta es, ¿por qué quisiera usted regresar a la prisión ahora que han sido liberados? Lo que era contra mi reporte ya fue lidiado. Usted ya tiene la libertad, tiene la vida ahora. ¿Por qué regresaría usted a la prisión? Literalmente como un campo de trabajo. Hoy es el aniversario de lo que podemos ver cuando Auschwitz fue liberado por los soviéticos. Cuando ellos llegaron, lo que ellos vieron allí en Polonia fue horrible. Estos soldados, y yo he leído reportes de los soldados de lo que vieron ellos en los centros de concentración, eran soldados, eran hombres fuertes, rudos, y trajo eso lágrimas a sus ojos, ver lo que les Sí, había sucedido a los sí. judíos. Cuando los judíos fueron liberados, en algunos casos ellos estaban tan fuera de toque con la realidad, estaban siendo deshumanizados por los nazis a cierto punto que ni siquiera sabían cómo funcionar. Ellos estaban tan atorados en su rutina del Mm, día a día, esperando la muerte, porque ellos estaban esclavizados en este campamento y el resultado final hubiera sido la muerte. De hecho, McFry creo que fue el que estaba encargado de las puertas. Él dice que era un trabajo libre, que el trabajo lo hace uno libre. No, el trabajo trae la muerte. Pero estos rituales que podemos, que traemos, no trae resultado. Y realmente lo que podemos ver es muy fuerte. Pero la comparación de lo que los judíos estaban tratando de hacer para poder ganarse la justicia y relación con Dios a través de sus rituales y costumbres, el Señor lo vio completamente diferente de cómo y el paganismo también llevaría sus rituales, no había gracia de salvación, solamente traía atadura. Entonces, la acusación es muy grande. Ustedes antes estaban haciendo eso, antes estaban en prisión, antes estaban esclavizados, pero ahora han sido liberados. Ustedes conocen a Dios y son conocidos por Dios. Ahora tienen relación con Él y quieren regresar a estar bajo eso. Ahí es donde la iglesia moderna está, hermano Swagger. Es religión. La religión siempre lleva a la gente a la esclavitud. Correcto, pero por cualquier razón, y creo que es por causa de que atrae nuestra carne, es que la base automática del hombre es regresar a los rituales de la religión o lo que sea, como si fuese el estándar para la salvación y justicia. Usted preguntó anteriormente, entonces, ¿cómo es que todo esto tiene que ver con el cristiano, el creyente que está allá afuera? Es una oportunidad en la que nosotros tenemos que detenernos para evaluar nuestras vidas. Estamos confiando en nuestro buen desempeño, en nuestras obras, religión, rituales. De eso dependemos. Seamos honestos, todos hemos estado allí. Todos hemos estado en Así ese es, lugar así en el es, que hemos confiado en nuestras obras y rutinas, así pensando es, que esa era así la es. respuesta. Pero miren qué pasa. Si hay una persona que sabe que la verdad le ha llegado, ha escuchado la verdad y que tiene la experiencia, que eso es lo que saber significa, es una experiencia, no solamente de que se leyó, hubo una experiencia. Regresar a estar bajo ese sistema, imagínense cómo se siente el señor número uno, pero la razón por la que Pablo él dijo que él trabajó para sacarlos de No eso. lo hay. Así Es ahí donde es. la aplicación está y es ahí donde muchos en la iglesia están luchando y ellos sienten como que están en una prisión y esa es la razón del por qué. Usted ponga su fe en Cristo y este crucificado. Y déjela en Cristo y este crucificado. No importa cuál sea la situación, responde toda pregunta, resuelve todo problema y trata con toda circunstancia. Jesucristo
y este crucificado. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Ya volvemos. Estamos de vuelta. John, ¿querías compartir algo? Sí, Josh estaba hablando del centro de concentración Auschwitz, la idea de que el trabajo libera. Un ejemplo, mis bisabuelos y otros del lado de mi padre salieron de Alemania, Suiza, para encontrar seguridad y consuelo en Polonia pensando que iban a escapar la cautividad bajo la cual los judíos estaban siendo puestos. Ellos encontraron estar, o más bien se encontraron bajo un cautiverio para llegar a otro. Los que se fueron al occidente, como mi madre y mi tío, fueron liberados porque fueron encontrados por por los Estados Unidos. Pero algunos de los familiares no. Murieron en Auschwitz. De hecho, los registros son muy claros. Ahora que hay una manera digital de cómo poder llevar a cabo o de conseguir esos registros, de hecho, se pueden ver los eventos históricos y los parientes donde murieron y aún en algunos lugares cómo fue que murieron. Las marcas en los brazos de los judíos mostraban números, pero no eran números en secuencia. Cada número representaba algo, representaba un lugar en el que ellos estaban, el crimen que habían cometido, el campamento bajo el cual ellos estaban. Cualquier número o todos los números tenían un significado. En un libro llamado IBM y el Holocausto. De vuelta a mi punto. El pecador que trata de vivir bajo la ley se pone bajo la cautividad. Usted puede cambiar las leyes, lo único que está haciendo es cambiar, como los judíos, tristemente, su localidad, su ubicación de un centro de concentración a otro y con el tiempo terminó en su muerte. La cautividad es bajo lo cual el pecado nos pone. La ley es la fuerza del pecado. Pero principalmente los hacían Ese es trabajar mi hasta la punto, que muerte. la ley no hace nada más que trabajar hasta llegar a la muerte. Usted puede cambiar las leyes, puede tratar de ajustar las leyes y manipularlas, puede cambiar su ubicación con respecto a cómo afectan la ley a su vida. Como los judíos, y estoy utilizando un ejemplo personal, dejaron un lugar de cautiverio, se encontraron en otro lugar de cautiverio, pero el resultado final fue que murieron. Mi bisabuelo, él trabajó hasta morir. Y así fue como descubrimos la información de él. La ley trabajará hasta que uno muera. Nos pone bajo el trabajo arduo. Y así como usted lo mencionó en el programa de ayer, hablando acerca de que Israel recibía Así es. el doble. En la palabra de Isaías, la palabra consuelo se utiliza bastante, consolando a Israel, hablando de su cautiverio y también que los redimiría. Ellos encontrarían que el cautiverio sería comparado a como uno se siente en la guerra. Es la idea de todo esto. Uno está en guerra cuando uno está bajo la ley. Puede ser una ley que usted pueda pensar que viene de la ley mosaica o una ley que usted puede crear por sí mismo. Estamos convirtiendo una actividad en ley, ayuno, oración o lo que sea. Pero usted solo se está poniendo bajo la ley que causará que el problema de pecado se empeore más y traerá la muerte. Por eso es que yo estaba tan en contra de la vida con propósito. Yo estaba tan en contra del movimiento de la palabra de fe. Estaba tan en contra de la psicología, porque todas estas cosas son los rudimentos del mundo. Así Y si el es. cristiano se pone bajo la servidumbre de ese dictador y esas cosas que vienen a dictar cómo usted vive su vida, la naturaleza pecaminosa los mantendrá bajo cautiverio, matará su fe y ustedes se van a encontrar naufragando. Solamente un 24% de la próxima generación detrás de Josh, que es lo que llaman ellos la generación Z. Generación Z. La generación Z Mm. ni siquiera cree en Dios. Hemos hablado de ganar a los jóvenes para Dios. Hemos llamado del propósito, de la vida con propósito para traer a los perdidos a la iglesia y todos los movimientos sensibles al buscador. Todo y cada uno de estos movimientos han fallado miserablemente. Hay más suicidios en el mundo hoy más que nunca. Hay más psicología en el mundo hoy más que nunca. Y han fallado miserablemente. Yo condeno todo esfuerzo que un individuo haya puesto
para poder presentarle todo esto a esta gente y solamente ha traído destrucción porque los han puesto bajo ley y no bajo la gracia. Josh, ¿cuál es la actitud de aquellos que tienen tu edad o tal vez sean menores sobre la cruz? Muy buena pregunta. Mire, yo tengo 35 años, no sé, tal vez todos ustedes son un poco más jóvenes que yo. Entraré en el club de los 30 este año. Ah, felicidades. Bueno, entonces yo soy un millennial, de la generación millennial. La mayoría de los de mi generación crecieron en la iglesia. Cuando escuchan la cruz, ellos sí asocian eso, por supuesto, con la iglesia y el cristianismo, con Cristo. Pero hermano Swagger, la realidad es que realmente no va más allá de eso. Para ser honesto con usted, no va más allá de eso. Si ellos escucharan la enseñanza que estamos dando con respecto a lo que Cristo hizo en la cruz, yo diría que, no sé, un 5% tal vez que tendrían un entendimiento, pero no se está enseñando, no se ha enseñado. Así que cuando usted dice la cruz con respecto a la salvación, ellos estarían de acuerdo con esta declaración de que Jesús murió en la cruz para pagar por mi pecado. Ellos entenderían eso, lo creo yo. Pero más allá de ese entendimiento rudimentario, creo que con lo que usted está preguntando en cuanto a cómo vivir para Dios, el proceso de santificación y cómo el Espíritu Santo obra, no creo que haya algún pensamiento en la mayoría de los jóvenes de la iglesia el día de hoy. Realmente lo que estoy viendo es un empuje más fuerte, más profundo en la generación más joven de tratar con los problemas sociales y de tratar de enfocarse en alcanzar el discipulado y alcanzar ayudando en la comunidad, haciendo cosas buenas. El pecado no es algo que se trate. Y esa tal vez es una de las razones por qué la cruz tampoco se trata mucho, porque esa es la solución para el pecado, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es la única solución. La al única pecado. solución. Entonces, hermano Swagger, yo siento que en mi generación hay muchas buenas intenciones, hay mucha gente que ve todo lo que se ha percibido en la sociedad y quieren ver un cambio, quieren ver y ayudar, quieren mostrar amor, quieren ayudar a los que están en situaciones desventajosas, en viajes misioneros. Eso es algo grande, ir a un viaje misionero para ayudarle a la gente en situaciones en cuanto a su situación social. Pero la raíz del evangelio, el fundamento que viene siendo la cruz, no se está predicando y realmente no creo que se entiende mucho. Es lo que yo estoy viendo. Hablando una vez más de lo que dijo tu papá momentos atrás, yo estaba en camino a Europa en una ocasión y me asignaron un asiento al lado de un hombre que obviamente yo no lo conocía. Y de alguna manera nosotros empezamos a dialogar sobre el holocausto. Y él me dijo, yo estuve en el holocausto. Yo lo miré y le pregunté, ¿cómo? Me dijo, yo estuve en el holocausto. Y, y él se levantó la manga y ahí estaba la marca. Y yo miré aquello y pensé el sufrimiento que esto trae a la vida de la persona, esa marca en el brazo de este hombre y imagino que estará allí por siempre hasta el día que él parta de este mundo. Y no le hice muchas preguntas porque no sabía yo si él quería hablar mucho de eso o no. Pero sí me dijo, yo estuve allí y aquí está la marca. Y, Wow. y yo sospecho que no hay muchos restantes hoy día. Eso fue ya 30 años atrás. No creo que queden muchos hoy que todavía tengan esa marca, ¿correcto o no? Muy pocos. Estamos perdiendo a muchos de esa generación al pasar los días, tristemente. Pero la historia, como nota adicional, hay un esfuerzo en este mundo de empujar la negación completa de que el evangelio, o más que el holocausto sucedió, lo están tratando de borrar de la historia. Yo no puedo entender la estupidez de alguien que se atreve a decir algo así. Los musulmanes están promoviendo eso más, en particular los que están en Irán. Recientemente, hace un poco, algunos de los del liderazgo han hecho sus comentarios negando que el holocausto llegó a suceder, diciendo que la verdad de todo esto ha sido una mentira y quieren tratar de imponer sobre el mundo que los judíos han sido enemigos al mundo. Hay gran antisemitismo y tristemente muchos lo creen. Trabajaron con los alemanes para destruir a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la idea de Irán trata con la raza aria y la relación a lo del mundo también es muy similar. Los árabes
buscaron trabajar con Hitler. Haj Amin al-Husseini, el gran mufti de Jerusalén, trabajó con Hitler en la solución final. De hecho, ellos hicieron un trabajo muy significativo destruyendo a judíos en Irak, en lo que fue llamado the Farhud. La idea de matar a más de 30,000 judíos de parte de los árabes fue algo muy, muy bien conocido. Hermano Suárez, estamos hablando de ataduras, estamos hablando de pecaminosidad, y de acuerdo a como Josh estaba hablando de esta generación, ellos no han escuchado. ¿Cómo escucharán sin un sacerdote? Si no les decimos, no lo sabrán. Y gracias a Dios, y le doy gracias a usted y a todos nosotros aquí, los que tienen que ver con las cosas de Dios, que están diciendo a través de un medio, para poder sacar el mensaje de Jesucristo. Pero no los puedes hacer escuchar, ese es el problema. No, pero si pudieran escuchar, eso los afectará. Eso tocará sus corazones. La palabra de Dios tiene un efecto sobre las personas y tocará. Ellos Eso es están verdad. esperando, y yo escucho esta frase todo el tiempo: necesitamos respuestas, respuestas, respuestas. Ellos están buscando y esperando una respuesta. No se les ha dado una respuesta. Entonces andan buscando de un lugar para otro, de un lugar a otro, buscando algo que pueda satisfacer ese vacío en su corazón. Los jóvenes, y obviamente yo no he trabajado con los jóvenes tanto como estos hermanos, pero los pocos que yo he tenido contacto con ellos, estaba hablando con alguien recientemente, hay una hambre y una sed de algo, pero no reciben a Cristo. Uno va a muchas iglesias el día de hoy, como Josh dijo, todo es justicia social, todo es psicología, todo es, bueno, ayudémonos unos a otros. Y tan buenas como puedan ser esas intenciones, no estamos denigrándolas. No trata con el pecado y la culpa que está en el corazón. Así Solamente es. Jesucristo, entendiendo la cruz, traerá Así es, ese así cambio. es. Y si vemos a Gálatas en su tiempo, volviendo al texto, muy posible tenían hambre. Pablo les lleva el Evangelio, les entrega a Jesucristo y este crucificado, y ahora ellos quedan creyendo más, ellos quieren más, y estos judaizantes llegan y les dan una falsa doctrina, les dan más esclavitud, es lo que vemos aquí. Piensan que es más, y allí es donde encontramos muchas de las generaciones hoy día para conectar ambas cosas, porque esa es la pregunta, cómo lo que leemos hoy le aplica a la iglesia hoy, le aplica a esta generación. Ellos quieren más, y veo eso, ¿no? Ellos tienen hambre. Hablo con Paris todo el tiempo, quien ha estudiado bastante el tema en el mundo del ministerio de jóvenes, y han brincado de una cosa a la otra, como dijo el hermano John, y se han dado cuenta que eso no satisface y quieren satisfacción. Exacto. Eso está en cada uno de nuestros corazones, ese deseo de tener esa satisfacción. Y eso está allí puesto por Dios. ¿Por qué? Para que le busquemos, le encontremos y permitamos que Él llene el vacío en nuestras vidas. Lo que sucede es que así como esos de Gálatas tenían hambre por cosas buenas, pero fueron llevados en direcciones opuestas por líderes, hoy en día hay tantas personas que quieren más de Dios, pero quieren conocer más de Dios, pero no tienen cuidado de quién están escuchando, no saben a quién se están viendo o quién es que está alimentando sus almas, y eso los está llevando por una dirección equivocada. Y lo que necesitamos es lo que hablamos hoy: personas que los llamen de vuelta al Evangelio, dejen de volver y retroceder a la esclavitud o a otro sistema que le va a fallar, que no va a funcionar. Vuelvan a Cristo. Eso es, así es. Esta Bien, muy generación, bien. miren, de acuerdo a como yo lo puedo ver, nosotros hemos fallado para definir qué es el pecado para ellos. Así es. No entienden qué es el pecado. Mi generación, nosotros sabíamos muy bien las iglesias, la gente, la moralidad de la nación, pero esta generación no siempre está buscando una respuesta para el pecado, porque la mayoría de las cosas que nosotros conocemos como pecado se les está diciendo a ellos que no lo son. Así que hay una confusión por completo en esta generación. Y una vez más, la verdadera predicación y proclamación de la palabra, nosotros tenemos que vernos como pecadores antes de que podamos aceptar a un Salvador, pero el pecado ni siquiera se define el día de hoy. Si empiezan a entender la cruz, el pecado se identificará a sí mismo. Bueno, tienen que saber que tienen una necesidad de la cruz. Y eso es lo que una falta de entendimiento le dirá. Bueno, todo ser humano que jamás ha vivido tiene una necesidad de la cruz. Sí, pero si a usted se le ha dicho toda su vida que no es culpa suya, es la culpa de alguien más, no es culpa suya, es las circunstancias de la sociedad en la cual vivimos, usted no puede tomar responsabilidad personal por sus propias acciones, y a la carne le encanta eso.
pero lo deja a usted sin ningún lugar a donde acudir, no hay ninguna dirección espiritual, y eso es lo que yo puedo ver en esta generación. Es que se está diciendo ahora mismo mi verdad, encontrar mi verdad, lo que es mi verdad, cómo yo me identifico, qué yo quiero ser, qué yo quiero hacer, está bajo mi control y yo no necesito, mi verdad me dice que yo no necesito la cruz, mi verdad me dice que yo no estoy viviendo en pecado, que esta es mi verdad es que yo soy la verdad, no Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ninguno viene al Padre sino a través de mí, pero yo no necesito eso porque mi verdad dice que yo puedo, yo tengo la habilidad y allí es donde el factor definitivo está o definiente está, es que hemos hecho esa verdad fluida. La verdad no es fluida, es una persona y esa verdad es Cristo. Correcto. Sí. Jesucristo es la verdad. Entonces, una vez podemos solidificar la verdad, entonces tenemos algo que medir, pero ese es el problema hoy día, es que han hecho la verdad fluida. Bueno, un general americano al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban liberando algunos de esos campos de esclavos. Y lo que John explicó un poco de tiempo atrás, viendo lo horrible de ello, realmente era algo que era incomprensible. Él dijo, las palabras de Ezequiel vinieron a él. Podrán vivir estos huesos otra vez. Y vivirán otra vez. Vivirán otra vez. Y yo siento que cuando Dios empieza a mover, será algo tan poderoso que traerá la gente de vuelta a Cristo. Amén. Y ellos sí quieren la verdad. Pero el problema es que si ellos pueden reconocer verdad cuando la vean, ese es el problema. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy. Siento que hemos dicho cosas hoy que son de gran ayuda para su vida y esperamos que estén con nosotros. Hemos disfrutado estar con ustedes. Quiero que lo sepan. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.